Hola, hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Pues este es nuestro cuarto programa de Camino, Verdad y Vida. Estamos hoy con Germán y con Luis Aguilar y pues hoy vamos a hablar de un tema bastante intenso, bastante interesante también y pues queremos saber en los comentarios de YouTube si pueden también hacernos preguntas. Esto después lo vamos a estar contestando de varias maneras, pero queremos también saber cuál es su opinión acerca de todos los temas que estamos hablando. Germán. Bueno, súper interesante. Este tema para mí es uno de los, bueno, creo que todos han estado bastante, me han atraído bastante a aprender, investigar y todo esto, pero esto, más allá de cualquier otro tema, es el tiempo que vivimos, ¿verdad? Y creo que por experiencia también he Lo que podido, está pasando. lo que está pasando y mi experiencia personal. Hoy vamos a hablar de abrazar a la muerte, ¿verdad? ¿Qué título ese, ¿verdad? Y creo que nos da miedo como cristianos hablar un poquito de la Sí, muerte. a mí me da miedo hasta incluso, decía yo, y si consulto cosas que no, o sea, porque estaba Investigando. investigando, queriendo estudiar y todo, y si me meto a lugares donde no debo por andar preguntando de más, entonces estaba así como con cuidadito, ¿verdad? Haciendo, pero, yo creo que tenemos que tocar este tipo de temas porque se están viviendo, porque hay una, pues la actualidad es la que nos está envolviendo, las malas noticias. Muchas veces estamos escuchando más ese tipo de noticias hablando de muerte que buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos sobrellevar? Porque yo doy gloria a Dios y gracias al Señor que hasta el día de hoy, pues me guardo de que no he tenido una pérdida así de grande, De cercana. de cercana, de que por eso lo digo que el Señor me guarde y le doy gracias a Dios, pero entonces más bien es como, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay? Eso. Yo voy a estar aquí más que todo haciéndoles preguntas, ¿verdad? Y van a tener tres oportunidades, una público, van a hacer Hacer una una llamada. llamada. Pero Sí. no, eso es todo. Entonces es, ¿por qué abracemos la muerte? Yo, antes que sigamos, yo quiero que esto se vuelva un pie de imprenta en el programa, es que lo que queremos es que estos temas, la iglesia tenga una respuesta. Nosotros en la palabra hay una respuesta. En la caída se vio que alguien enseñó al hombre, ¿verdad? Sí, Algo que es complicado. Entonces, ¿por qué abrazar la muerte? Contestando a tu sí, pregunta, es porque ha sido una respuesta sin contestar en lo que he visto yo en mi vida entera como hijo de pastor y todo. He sentido que cuando yo pierdo a mi madre, la iglesia o las prédicas que yo podía buscar en YouTube tenía muy poca respuesta a Sí. lo que yo estaba pasando. Entonces, bueno, cuando lo platicamos y que se volvió un tema ahí en un café y que se sí. volvió, yo dije, esto hay que Qué hacerlo, excelente. ¿verdad? Pero sí, para mí creo que es un tema con muy pocas respuestas y por eso lo que estamos trayendo esta tarde, ¿va? ¿Será porque, perdón, será porque, no sé, es que no sabemos la teoría? Quiero pensar, ¿verdad? Que no sabemos la teoría de que, no, hagamos esto, corramos a los brazos del Señor, que ese realmente es. Pero ¿y la realidad? Sí. ¿Cómo se vive eso? Sí, yo creo que como la muerte definitivamente es algo desconocido, ¿verdad? O sea, aunque tengamos la palabra y sabemos hacia dónde va la gente que muere, si tuvo a Cristo en su corazón y todo, hay una parte bastante desconocida, como pensamos que ya es el fin y todo, entonces todavía nos da mucho temor hablar de eso. Hay gente que solo pronunciar la palabra dijo, no, 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 Dios te reprenda, ¿verdad? O no, Toco no, no, madera. no, 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 ajá, toco madera. Entonces sí, es bien como todavía un tabú, para mí es todavía un tabú el tema de la muerte, pero es importante hablarla, sobre todo como vos decías, en este tiempo que está sucediendo tan seguido, ¿verdad? Vemos los grupos de intercesión que un día mandan oren por tal persona y ya a los 2 días ya lastimosamente Yo fallece. creo que eso es básico, ¿verdad? Primero, poder definirlo Sí. realmente qué es la muerte, Bueno, apartamos de ahí. ¿verdad? Ok. Porque obviamente yo voy a tratar siempre de dar la perspectiva bíblica de todo esto, ¿verdad? O no solo bíblica, sino que apegada a la palabra. ¿Qué es la muerte realmente?
es lo que sabemos, como vos decís, la teoría. Es como cuando vos contestás, estás en la universidad, lo aprendes todo, pero una vez te toca entrar a la vida práctica, decir, Dios mío, esto no lo aprendí. De la misma manera, vemos que la muerte en la palabra es el final de una carrera. El final de una carrera. Muchas veces es una graduación, se habla, ¿verdad? Okay. También hay otro verso que dice, el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces lo vemos como obviamente un enemigo. Pero finalmente, Pablo dice, he terminado mi carrera con éxito. Es decir, que otra figura de la Biblia, podemos hablar de que esta vida es un desierto y pronto llegaremos a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? El cielo. Es decir, que la muerte, ¿qué es, Luis, otra vez? ¿O qué hemos siempre creído que es la muerte? ¿O qué siempre hemos pensado que es la muerte? El morir es ganancia. Bueno, a eso voy. Siempre decimos, pero realmente otra cuestión es verla venir, claro. que bailar con ella. Sí. Entonces yo, por lo que la experiencia que he podido tener es que es la mayor confrontación a lo que sabemos de Biblia. Ajá, ponerlo en práctica pues. Creer realmente que se graduó. Poner realmente de que terminó su carrera, pues. Créelo, confía en eso. Gozate. Aplaudí en vez de llorar en un funeral. ¿Verdad? Claro. Es creo, la mayor confrontación. La mayor prueba, creo. Prueba o de las mayores. Sí. Por eso es que dice, el último enemigo a vencer es la muerte. Creo yo, el poder entender que hay una parte espiritual más allá de nuestro entendimiento y poder decir, eso voy a abrazar. Por eso es que es tan difícil, por eso creo que es el último enemigo. Y fíjate que me parece también que pasamos todo el tiempo predicando y hablando de que hay vida después de todo esto, que vamos a la vida eterna, pero ya cuando nos toca vivirlo de cerca y pensar que un familiar se fue ya a esa vida, nos cuesta entenderlo y realmente pensar que este mundo es pasajero, pues que estamos aquí de paso y que todos vamos para eso. Y me gustaba que yo, hablando también de la parte bíblica, de que la muerte cambió en el momento en que Jesús muere, ¿verdad? Y él baja al infierno y agarra las llaves y dice que él se quedó con las llaves de la vida y de la muerte. Entonces me parece que ahí se vuelve una ganancia, porque antes la muerte era muerte total, pero ahora se vuelve ganancia porque él tiene las llaves. Eso es de las cosas más importantes que hay que tener en mente en nuestro corazón. La muerte vida depende de... Sí, el que te salvó decide si te morís o no. Ya no es un enemigo que no está vencido, sino que ya se venció. Entonces, el que te ama es el que si te mandaron a traer, obviamente, otra vez, muy difícil es verla venir y bailar con ella. Mucha cosa es ya tener de frente y perder un ser querido. Pero realmente estamos hablando que es así, que debería ser una ganancia, como lo hablamos al principio. Y mencionaba Marce también, mi pregunta ¿es malo pensar? Quiero en los dos como ámbitos, ¿verdad? Es malo pensar en la muerte. No hablo de que es malo hablando de un suicidio, no. Hablo de, bueno, voy a dejar un testamento, voy a ordenar esto, ¿qué afecta? ¿Será? Porque se dice, no llames a la muerte. Voy a comprar el terreno, voy a dejar todo preparado. ¿Será malo? Bueno, a mi parecer, no. O sea, hablando tal vez sí, de todo, ¿verdad? En toda área, me parece que no, porque uno debe prepararse, sea como sea, uno tiene seres amados y tiene que prepararse. A mí me parece que Jesús habló de su muerte todo su caminar, ¿verdad? Él a cada rato le decía a los discípulos, yo voy a morir. O sea, tal vez lo decía en parábolas o lo decía de otra manera, pero era como, yo me voy a ir, el templo se va a destruir y lo va a levantar en 3 días, que era la resurrección. Entonces, él preparó todo también. O sea, todo estaba preparado. Pero también como personas, saber que la muerte es parte de la vida. Es un proceso, tal vez el último, pero es parte del proceso de la vida. Entonces, no tiene nada de malo pensar en la muerte en el hecho de prepararse. Pero tal vez se vuelve un problema cuando lo pensamos obsesivamente y se repite mucho ese pensamiento y nos agobia. Da miedo. Nos da miedo y pensamos tal vez mañana, no, pasado y así. Entonces ahí sí ya tal vez se vuelve un problema, ¿verdad? Que hay que abordar. Yo diría que depende cómo lo pensés, ¿verdad? Como dice Marce, depende cómo lo pensés. En la Biblia habla que el hombre sabio lo tiene presente.
Es decir, que no es, mira, pues, no es que constantemente esté en tu cabeza la Sí. muerte, Sí. realmente no es malo. Decir, si algún día, ahora, entonces, esto nos lleva a, ok, Germán, entonces, ¿cómo hay que pensar en la muerte? Les leo el verso, Eclesiastés 7:2, dice esta versión que voy a leer, dice, mejor es ir en casa de duelo que en una casa de banquete, porque aquel es el fin de todo hombre, y el vivo reflexiona de esto, es decir, que hay una versión que dice, el sabio está pendiente, está siempre pensando en la muerte. ¿Cómo se piensa para que no sea dañino? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se piensa? Yo creo que la planificación de eso, lo viví en carne propia, no es malo, no es malo. Y pensar, por ejemplo, si decís ahí como pensar, el sabio prefiere, dice, creo es que estar en casa de luto, creo que lo que dice, será porque dice, bueno, yo tengo que disfrutar todos los Sí. días, tengo que Seguramente. vivir en paz porque no sé cuándo nos vaya a tocar, tengo Sí, que me parece arreglar. que vivir algo de cerca con la muerte, tal vez de un familiar o alguien cercano, te hace apreciar más la familia, la vida, cosas que no has hecho, aún tu propia salvación, creo yo, ¿verdad? O tu caminar, cómo estás, si vos pensabas, pucha, mañana me puedo ir, así como se fue mi familiar, entonces pensás, Sí. tengo que arreglarme con Dios y todo. Seguramente, uno no queda igual después de una pérdida así. Creo que es una escuela del dolor, pero yo decía, hace poco prediqué algo de eso y decía que es imborrable la lección que te da la muerte, es imborrable. Entonces sí, yo diría que, claro, la gente puede traer a un verso sin contexto aquí y decir, no, como hizo Job, lo que tú esperabas, eso fue lo Sí. que te vino, no pensamos en la muerte, no debe pensarse así. Pero sí se debe de pensar que en algún momento llegará y poder, mira, hay un poema que me gusta mucho que dice, amar con temor de abandono. Y es amar pensando que algún día se va a ir. Sí. Entonces yo creo que de la misma manera Sí, tenemos que cabal. vivir y despedir en tu casa. Mira, ¿qué fue lo que cambió en mi casa? Cada vez que me voy de mi casa, espero que si algo me pasara, Germán, pero qué pesimista, ¿no? Si el Señor me manda a llamar, porque al final el Sí. que decide si me muero yo es el Señor, que mis hijos digan, no me fui enojado. Es por eso que mira, ¿qué es el sabio? El que quiere aprender de todo, el que tiene sus ojos abiertos. Por eso que el sabio está, voy a hacer esto. Ahora viene la parte del legado también, ¿verdad? Sí, ok, eso es bastante delicado porque sí, el legado es algo hermoso, ¿verdad? Que uno tiene que estar pensando todos los días qué le voy a dejar a mis hijos, qué le voy a dejar a mis generaciones. Sin embargo, conozco mucha gente que el legado tal vez se puede volver una carga, ¿verdad? Como En queriendo el vivir sentido, perfecto todo. exacto, que todo el día piensa Como que, agarrar o sea, el café ajá, para que que como mis hijos agarra el agarren café. así. Y está bien, o sea, cada cosa que hay nosotros- extremos, ¿verdad? exacto, o sea, hay que tener un equilibrio en todo. Entonces, yo pienso que la parte del legado es simplemente vivir, ¿verdad? Obviamente siguiendo los parámetros del Señor, tratar de vivir al máximo, darlo todo por el Señor, enseñarle a nuestros hijos, pero tal vez sin necesidad de que se vuelva algo que no es natural, pues, o sea, como forzando tanto es esa necesidad de dejar algo significativo en cada paso, es que no sé ni cómo explicarlo, es como no obsesionarse, pues, porque a veces puede ser hostigante que, por ejemplo, que yo te estoy diciendo, Luis, te estoy dejando un legado, ¿ok? Mira lo que voy a hacer ahorita, entonces Sí. mírame, no, me ¿Será estás mal? viendo, entonces es como, sí, ya entendí que me estás tratando de dar un legado, simplemente hacelo, yo te voy a seguir y te voy a ver, ¿verdad? Entonces, Sí, es que el legado es una herencia. A eso iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la herencia vos podés heredar deudas también. Y el legado no tiene herencias negativas, pues, solamente son beneficios. Ok. Entonces, cuando hablamos de un legado, ya sea terrenal o espiritual, yo en lo personal logré entender esto una vez mi mamá ya no estaba acá. La importancia del legado. Bueno, con Marce hemos hablado y me dice, Germán, solo tené cuidado que no se vuelva una obsesión. ¿Verdad? Sí. Yo creo que muchas personas, creo que Era entre una esas muchas persona. era yo. ¿Verdad? Pero sí me ha ayudado a pensar que cosas que hago y que dejo de hacer tienen repercusión en mis generaciones. Y eso es algo que me da un upgrade, un nivel mayor para cumplir objetivos que seguramente si no tuviera ese tipo de gasolina no hubiera agarrado. Legado no es querer que te hagan una estatua mía a la entrada de... No es eso, o sea, a lo que voy es... Si es así, creo yo que es donde Marce Ajá. llega. sí, la Sí, obsesión. legado es
¿cómo, cómo influimos en las personas? Yo lo que veo es que el ¿O cómo legado lo en lo recuerdan? espiritual al menos es que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Que vos dejaste caminos hechos y que y tus generaciones agradecen esos caminos que ellos, como dice nuestro pastor, ¿verdad? De mis hombros para arriba, ¿Qué ¿verdad? pasa si no quiero aceptar el legado? Pero eso ya es... Bueno, No, porque digo llévalo a la parte... no, porque digo yo, ¿qué pasa? Mi papá vivió, qué sé yo, así, de esta manera. Pero ¿y si no es lo que me atrae? ¿Será No, malo? O sea... Es que me parece que el legado es más como una memoria que siempre va a ser honrada. O sea, a pesar de que tal vez vos no sigas el mismo camino, pero te vas a acordar de la persona y siempre va a ser como, no, pero ella o él lo hizo de esta manera. Ah, ok. El legado me es algo impactó. más que formas. Sí, El legado es esencias, creo yo. Más que una fórmula, o sea, más Sí, que por ejemplo, A, B, mira, C y es sí, esto. exacto. No, fíjate que mi papá estuvo en la industria del café. No, realmente lo mío no es la industria del Sí. café. Ah, no, entonces detrás de la industria del café había esfuerzo, había pasión. valentía, había pasión. Eso es el legado. Esfuerzo, valentía y Exacto. pasión. Entonces ahí también Ahí creo está. que te quitas esa parte enfermiza del yo tengo que hacerlo igual. No, no, no. Sí. Detrás de sus logros tuvo que haber habido motores Claro. que creo yo que es lo que heredamos, buenos y malos. Porque ¿verdad? también asumo yo que así como hay la responsabilidad de querer dejar un legado, también ha de existir por la otra parte de que tengo que ser como él, tengo que ser como ella, tengo que... Sí, la parte del que queda. Sí, que dicen, no, le quedaron muy grandes los zapatos. No, esa camisa no era para vos. Exacto, ahí es donde te enamoras de las formas. Ajá. Exacto. Vamos a traerlo en la parte terrenal. Heredó un blockbuster o heredaste algo que ya no va acorde. Heredarse un modelo, mira, esto es bien tremendo. Una de los peores enemigos de alguien que recibe una herencia o un legado es el éxito del que tuvo anteriormente, porque es un peso muy grande. Sí. ¿Cómo voy a cambiar la fórmula esta? Pero creo que estamos hablando del legado y no de la muerte, ¿verdad? Pero sí es importante. Pero es parte. Es parte ajá. de, ¿verdad? Entonces, para mí básico es pensar que no debe ser un peso, número uno. Ok. No debes de enamorarte de las formas, porque puede que las formas ya no vayan acorde a los tiempos. Viéndolo en lo empresarial, mi papá fue un hombre que estuvo en la militar, en la milicia. Bueno, pero ahorita tal vez la milicia ha cambiado tanto que ya no va ahí. Lo que tú tienes que heredar es de tu papá, son los principios de disciplina, Por ejemplo, imagínate que tu papá te ha heredado como un blockbuster, ¿verdad? Que para la gente nueva No saben. Es el Netflix. sí, es el Netflix de nosotros. Es el blockbuster, era que llegabas y alquilabas videos. Una tarjetita. No, yo voy a seguir el legado, voy a luchar por el blockbuster. No, ahí es donde creo que hay problemas. Sí. Ok. Esto en el área espiritual, económica, Profesional, ministerial, profesional, familiar. Sí. Las formas cambiaron, nuestros hijos son otros. ¿verdad? Sí. Ok, a mí me gustaría hablar del tema del duelo, Ok. ¿verdad? Meternos a ese tema porque ya que estamos hablando de la muerte, me parece que este es un tiempo un poco delicado en el sentido de las emociones de la gente, porque ahorita mucha gente está perdiendo a sus familiares y lastimosamente por la situación del COVID no se puede dar un cierre, ¿verdad? No hay un velorio, no hay el entierro, me han dicho que algunas veces es como de lejos. Entonces, la parte del duelo y cómo vemos la muerte desde ese sentido, a mí me llama mucho la atención, a mí me apasiona ese tema, va a sonar raro, ¿verdad? Pero yo me acuerdo en la universidad que yo me metí a estudiar ese tema, perdón, porque me llamó la atención, ¿verdad? Todo el proceso del duelo y no solo, o sea, el duelo no solo la muerte de un familiar, sino cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Ok, Pero- entonces el duelo, Luis, para tenerlo presente, Sí. el duelo no significa la muerte de un familiar solamente, o la Sí, muerte de hay alguien otros querido. tipos de muerte. Hay otro tipo de Un muerte. montón. O sea, puede ser empresarial, una muerte empresarial que hayas perdido tu empresa. Yo leía que aún, y te lo mencionaba vos, que cuando empezamos la pandemia y cambió nuestra vida de un solo, nuestras costumbres y todo lo que hacíamos a diario, pasamos por un proceso de duelo. Porque murió nuestra manera antigua de vivir, por decirlo así, como la rutina que teníamos. Entonces, no sé si ustedes notaron, pero al principio de la pandemia era como que, va a ser 2 semanas, nos dijeron. Entonces todo el mundo, los niños no van a tener Regresar. escuela, vamos a estar...
cuando ya vimos viendo que iban pasando los meses, o sea, nuestro ánimo realmente empezó como a fluctuar. Yo creo que a todo el mundo le pasó eso. Obviamente nos buscamos maneras de ser productivos, pero vivimos un duelo, porque lo primero que pensábamos era realmente vamos a volver a como éramos antes. Entonces, ¿verdad? duelo y luto no es lo mismo. Sí, son sinónimos. Un luto también se puede vivir por cualquier tipo de pérdida realmente. Sí. Entonces, sí, me gustaría ver como la parte espiritual también bíblica y la parte psicológica. Bueno, cuando me toca vivirlo a mí, no encuentro nada. Simplemente el hecho de decir... ¿Pero qué buscabas? Exacto, buscaba algo y no encontraba. Bueno, mira, aquí se pone complicada la plática y me encanta poder transmitir algo que... No vayan a bajar las luces. Sí, exacto. Me gusta poner aquí complicada la plática. Primero, yo quería volver a verla. Claro. Okay. Entonces, una vez viviéndolo, dejas de tratar con tanta dureza a la gente que no sabe Biblia y visita a brujos y visita cosas feas para contactar muertos. ¿Cómo así? O sea, que como Porque que va cambiando. te voy a contar Sí, eso. sí, sí. Sí, fue como... Porque ni había cómo preguntarlo. Ajá. Obviamente, yo que tengo la palabra, sé que no es bueno. Sí. Sé que hay una cortina ahí que no. Pero entiendo a la gente que no sabe Biblia el porqué de ir a buscar. Gracias. La desesperación. La desesperación, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, en mi caso, se cierra bien, honro a mi madre hasta el último día. Pero yo me he puesto a pensar, obviamente, todos estos años me han puesto a pensar, ¿y qué si no hubo una despedida correcta? ¿Y cuál es la despedida correcta? O sea, puede ser que nunca hay una despedida óptima, sí, claro. porque simplemente no te querés despedir, ¿verdad? Exacto. Pero eso es lo primero. Señor, yo quiero preguntarle si estoy haciéndolo bien y nunca voy a volver a hablar con ella. Entonces, no quisiera como decirlo en una balanza, pero ¿qué dolerá más? ¿El no volverlos a ver o el decir no tuve la oportunidad de despedirme como debe de ser? Pues los dos tienen bastante peso Sí. de dolor. Sin embargo, me parece que el que perdura más es el no haber hecho algo o el no haber dicho algo. Yo tengo una culpa. Exacto, porque no volverlo a ver uno se resigna, ¿verdad? Llega un momento en que uno lo acepta. De hecho, ya voy a hablar de las etapas del duelo, pero me parece que perdura más ese sentimiento de le fallé y no le pedí perdón, no hice algo, no me despedí bien, etcétera, ¿verdad? Entonces no lo honré en sus últimos días. Sí, yo creo que esa es de las peores cosas. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo vi es, ¿se puede o no se puede comunicar con alguien que se perdió? Bueno, ¿se puede o no? ¿Es malo o No, o exacto. Entonces, la Biblia dice que no se puede. Sí. Pero ¿qué hay entonces? ¿Qué hay? Y la gente del mundo sí puede o no puede. ¿Por qué ellos sí y yo no? Entonces, realmente lo que logramos ver, porque esto es como un enigma es como un secreto en la Biblia, es que realmente nunca hablas con la persona que es. Nunca hablas con tu papá, nunca hablas con tu mamá, aunque te pongan en un... no, nunca hablas con ellos. Simplemente son disfraces, ¿verdad? Espirituales para que traten tu alma y vayas al lado de las tinieblas a buscar algo que pudiste encontrar en Dios. Ok, ¿qué hay en Dios? Yo le dije, Señor, ¿y entonces qué hago? Mi afán era preguntar cómo lo estaba haciendo. Ese era mi afán. Incluso cuando voy a ver al cementerio, te cuento que estoy haciendo esto y lo otro. Que sea una cuestión para mi alma. Y ahí es donde vengo yo y me doy cuenta que muchos predicadores cuentan cómo en sueños Dios permite este tipo de cosas, estos contactos, simplemente por salud de tu alma. Yo después de pedir un buen tiempo, yo decía, hoy quiero soñar con mi mamá, quiero soñar con mi mamá. Nada. Pero hubo un día que logré soñar y Dios permitió que se pasaran algunas cosas en el sueño que me dio cierta paz. Entonces yo creo que esa es la ventana que me abrió el Señor, pero esas preguntas no estaban. Por eso el programa, creo yo. Sí. Pues fíjate que dentro de las etapas está esa parte, porque, dice que el duelo es un proceso adaptativo emocional, es totalmente natural, no es patológico, quiere decir que en sí el duelo no es patológico, sino que se puede volver patológico.
Pero las etapas son bien interesantes porque primero está la negación. Entonces, no sé si vos pasaste por una etapa de negación. Sin darme cuenta. Eso es bonito. Sin Como no aceptar. ¿Sí? Sí, no aceptas, o sea, no te rehusas a creer de que la persona o se va a ir o se Pero fue. y si la costumbre es lo que me hace no aceptarlo. Creo que tiene que ver. Creo Todos que tiene, los aspectos, sí. pero creo que tiene que ver eso que dice Luis. ¿Cómo así? Porque parte de la culpa de la negación es que nunca te dijeron que tenías que estar preparado. Sí. Sí. A mí me dijeron siempre de que mi mamá podía irse sin ver muerte. Creo que puede pasar, es un gran misterio. Sí. No conocemos a nadie que se haya ido sin ver muerte, más que los que dice la Biblia. Sí. Claro. Tal vez ya no es para este tiempo, no sé. Pero cuando yo veo a mi mamá en algunas cosas, digo yo, es cierto, tal vez siga aquí, pero no como yo quiero que sea. ¿verdad? Sí. Físicamente, sí. Entonces, bueno, la negación sí me habrá pasado a mí. Sí. Es un shock. Ey, yo voy a... Exacto, está de hecho lloviendo. aquí tengo que es un shock. Dale, habla. Es una sí. desconexión de la realidad. Entonces, en el momento en que te dicen tu familiar está agonizando, tu familiar se murió, inmediatamente entras en shock y decís, no puede ser. Eso es la primera reacción, ¿verdad? No puede ser. Y Sí, hay es gente mentira. que llama al celular de la persona, contestame, no, decime que es Sí. mentira. Wow. Y empiezan a dejar mensajes. Hay gente, he sabido de gente que pasan semanas y siguen mandándole mensajes, WhatsApps y todo. Bueno, yo puedo verlo. Mi abuelita falleció a los meses de mi mamá. Bueno, para alguien que no nos conoce, yo tuve la pérdida de mi mamá y Sí, después de mi abuela sí. al ratito, ¿verdad? Física de mi papá y de mi mamá y de mi abuela. Y hay gente que felicita a mi abuela en su cumpleaños en Facebook. Sí. Eso se da Todavía. mucho. De hecho, Facebook tiene una opción que dice recordando a tal. Entonces la gente felicita. Es como una manera de... De sanar. seguirse. De sanar. Exacto. De sanar. Entonces primero está la negación. Luego viene la ira. ¿Ok? Ese es el segundo paso. Te enojas. ¿Con quién? No se sabe. Con Dios, con la vida, con la persona. Fíjate que yo ahorita estoy... Enojada. estoy muy... No. Estoy con una persona, un paciente que acaba de perder un familiar muy cercano. Y a mí me impactaba mucho lo que me dijo esta persona porque me dice, estoy enojado con ella. Ella ya se fue. Pero lo interesante es que la persona la metió al hospital con COVID y le preguntó, ¿vas a ir a la casa, verdad? ¿Vas a regresar a la casa? Y entonces ella le dijo, sí, mi amor, voy a regresar. Y no regresó porque falleció en el hospital. Entonces dice, me enoja porque ella me lo prometió. Entonces imagínate, uno que está del lado de que no ha perdido a nadie, es bien extraño porque es como, es lógico pues, no Sí. es culpa de ella, pues ella no escogió morirse. Pero el dolor es tanto en esa etapa que te enojas con lo que encontres, te enojas con Dios, te enojas con la vida, te enojas con la muerte, te enojas con los que están alrededor. Hasta hay gente que ha aborrecido a sus hijos en esos momentos porque le recuerdan a la Sí. persona, tal vez si es un cónyuge, le recuerdan a la esposa o al esposo, ¿Cuánto ¿verdad? dura eso? Ok, eso es bastante importante. Estoy investigando cuánto dura el duelo. No hay un tiempo específico, cada persona es diferente. Sin embargo, lo podríamos decir, dentro de lo normal no patológico de un duelo, pueden ser de 12 semanas a 6 meses. Ahí debería de cerrarse el duelo. Si luego de 6 meses la persona sigue en una de las etapas que no sea la aceptación, ahí se puede considerar un duelo alargado o un duelo complicado, se le llama. Entonces ya ahí hay que ir empezando a considerar buscar ayuda. ¿Por qué? O sea, esto no quiere decir que, ok, en 6 meses ya estoy feliz, voy a hacer mi vida, sino que si estamos dentro de las etapas, todavía enojados, todavía deprimidos, todavía negándolo, o todavía negociando, entonces ahí sí tenemos que buscar ayuda. Negociando. Se me ocurre en la Biblia, ¿verdad? Algo que decía Marce, es de que estás enojado. Yo lo estudiaba, que cuando llega la viuda del profeta y Eliseo le dice, yo no tengo nada, mi marido ha muerto. Y después le dice, pero tengo mis 2 hijos que van a ser esclavos. Espérate. Como ¿Tenés que no nada? tenías nada, ¿Tenés sí nada? tenés. O si Pero tenés 2 tenés hijos todavía, ¿por qué luchar? Claro. Entonces yo creo que eso es parte del enojo. Fíjate que es cierto, se enoja uno con Dios, se enoja uno con los hijos, con la vida misma. Entonces eso es un pesimismo el que te abraza. Exacto. Ahora, en tiempos, solo para dar el toque bíblico, el tiempo de luto es algo importante. El tiempo de luto Dios te lo respeta. Eso es algo que yo no entendía. Se vale tener un tiempo de luto para el cristiano. No es, sacúdase, vamos para adelante. Usted ya, él está en un mejor lugar, vamos para adelante. No. Fíjate que antes de que sigas, Ok. esto se puede llamar psicológicamente un duelo bloqueado.
Porque los cristianos generalmente, no llore, no llore. Él está en un lugar mejor. Yo he conocido gente, Está durmiendo. mira, yo no he Sí. perdido tal vez gente así de mi círculo familiar Nuclear, sí. nuclear, pero sí mis abuelos, yo no tengo abuelos ya, los he perdido a todos, y a mí siempre me ha tocado cantar en todos los funerales, cantar en todos los entierros. Perdí a una prima también ¿Es muy bíblico querida. eso o no? No lo sé. Ahí te voy a contar, ahí te voy a contar. Me decís después. Pero yo conozco gente que no llores, no llores, sonríe. Y eso realmente, yo siempre me voy al ejemplo de Jesús, cuando murió su amigo, ¿verdad? O sea, Lloró. y él sabía que lo iba a resucitar, porque él era Dios, él sabía. Claro. Pero aún así lloró. Y ese versículo de Jesús lloró, que es, o sea, súper corto, pero nos quiere decir algo, que está bien que vivamos eso. O sea, tenemos que llorar, a pesar de que el Señor sabía que lo iba a resucitar. Él lloró por su amigo, lloró por la pérdida, lloró porque tal vez pensó que su amigo había sufrido, no sé por qué razón específica el Señor lloró, o tal vez Es le que eso es lo recordó que él iba a lindo, morir. que se hizo hombre. Exacto. Sí, Recordate, vivió ¿verdad? también, Sí, sí. ¿verdad? Entonces es parte, de hecho hay una parte, una de las etapas del duelo que es la tristeza, ¿verdad? Es simplemente sentirte triste, llorar y llorar a tu familiar. ¿Hay primero esto, después esto, o no? Se puede Como salga. como salga. Les y quería puede contar regresar algo. también a Les etapas. quería Sí. contar algo del tiempo. Dice que se cumplió el tiempo de luto de Moisés y el Señor le habla a Josué y le dice, hey, Señor, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces me gusta mucho que no fue antes del tiempo de luto. Pues, ¿cómo el Señor nos conoce, viejo? Y eso me encantó, que la iglesia, o nosotros como cristianos, no podemos bloquear un luto. Si ni el mismo Señor bloqueó un luto. ¿Y por qué se enojan? ¿Se enoja quién? Se enojan cuando Cuando uno llora o se pone se triste. enoja cuando uno llora, cuando uno triste, cuando el luto, según las personas, no dura lo suficiente. ¿Por qué? Importante. ¿Por qué? ¿Por qué se meten? El luto, en la Biblia hay lutos de 30 días, hay lutos de 70, Sí. y la gente pues puede alargarlos a 700, ¿verdad? Sí. 2 años de luto. Pero lo que yo quería decirte, solo para que no se vaya la idea, es Dios no abordó a Josué luego del tiempo de luto. Es decir, que es válido estar en Respetó. luto, es válido lamentarse, llorar. ¿Cuál es el entorno del luto, verdad? Te lo quería contar lo de la música, porque Marce sí. nos hemos encontrado en velorios, o ahora peor, ¿verdad? Que nos Sí. hemos encontrado en Homenajes. homenajes, ¿verdad? Porque como no se puede enterrar, y dice en la historia de la hija de Jairo, dice que cuando entra Jesús encuentra a alguien tocando flauta, Sí. había música. Sí. Brother, música, escucha esto, qué loco, música para ese ambiente de lamento. Había gente que lloraba y gente que se lamentaba. Entonces, Dios nos dejó orquestado un ambiente donde podamos Sí. lamentarnos, no es malo. Obviamente Exacto. alargarlo es otra cosa, pero Exacto. Dios respeta los tiempos de luto. O sea que estas etapas no necesariamente es para los que no están con Cristo, para los que no conocen. Es Lo humano. pueden vivir tanto los cristianos, los que no conocen de Dios. Exacto, es humano. Eso es un proceso adaptativo humano. De hecho, es que es tan difícil verlo por cómo lo ve la iglesia a veces, ¿verdad? Los cristianos, lo que usted preguntaba de que, ¿por qué se enojan? Y es como, porque sabemos que tenemos la esperanza de que el Señor se lo llevó, que lo vamos a volver a ver, que la muerte no es el final. Entonces eso les da como, ya lo había mencionado en el programa anterior, pero es como, no puede estar triste un corazón que alaba al Señor, ¿verdad? Es como, no te permiten nunca ponerte triste a pesar de haber perdido a alguien tan cercano. Entonces, este es un proceso normal. Se vuelve patológico, se vuelve un problema cuando se alarga, cuando las emociones intensas no se detienen, cuando se bloquea, o sea, cuando no nos permiten vivir ese dolor y nos dicen, no, hay que alegrarse, hay que levantarse. La Qué tremendo. reincorporación a la vida social, a la vida emocional y a la vida normal tiene que ser progresiva. Pues no puedes forzar a alguien a ya, anda, viví tu vida porque ya se murió, ya estuvo, ya se fue, porque pues no sabes el lazo que tenía esa persona con el que se fue. Y lo maquillamos, Marce, con una parte espiritual. Pero el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Por eso es que el programa, ¿verdad? Para contestar estas preguntas.
Qué tremendo eso que dijo Marce, porque yo viví algo, Marce, así para que hagamos una terapia en el programa. Yo viví algo chistoso, bueno, no chistoso, realmente loco, que por mi afán de que la gente no sufriera, yo creo que les bloqueé el luto un montón. Y obviamente a mí. Claro, yo corría y hacía otras Sí, cosas, ¿verdad? Que pero te querías ver fuerte. por la gente. Queríamos ser fuertes por la gente, para que la gente dijera, si ellos están saliendo adelante, ¿cómo nosotros no vamos a salir adelante? Pero puede ser como, Por dentro. sí, por dentro mal, Sí. pero también la gente necesitaba su tiempo de luto. Bueno, lo que hizo mi papá, a los 3 días predicar, ¿verdad? Y eso es bloquear el luto. O eso será que es, más bien, no dejamos que las etapas se desenvuelvan o se desarrollen como debe de ser y más bien sea que me mantenga viviendo en una etapa sin salir, porque Ok, ¿qué sucede con las emociones? Cuando uno se reprime emociones o se bloquea las emociones, eventualmente estas van a salir. Por donde sea. Salen en Más el fuertes. pelo, No, no, salen no. en la piel, salen en irritaciones, salen dolor de espalda, salen por donde sea. Salen temblores, o sea, el estrés y las Busca. emociones buscan la manera de salir siempre. Entonces ahí es donde se vuelve patológico porque va a llegar un momento en donde la persona explota porque no sacó todo eso. Entonces, por eso es que es peligroso, porque si solo fuera, lo bloqueaste, pero ya puedes continuar con tu vida normal, está bien, pero eventualmente eso va a surgir. ¿Te acordás que una vez hablábamos de que como que el cuerpo debe de, el cuerpo pasó esto, ¿verdad? Hubo un suceso complicado, entonces el espíritu avanzó, el alma viene detrás tuyo, tenés estos tiempos ya, pero el cuerpo le costó quedó. mucho avanzar. Sí. Entonces eso es lo que habla Marce. Yo me lesioné el hombro y cuando él me vio, me dijo, ¿verdad que vos sos el hijo de la pastora? Sí, ya sé que eso tiene nombre y apellido, me dijo. Pues no es una lesión Sí. porque dormí mal, Sí. es eso exactamente, entonces ¿me afecta entendés? físicamente. Afecta Puede afectar O sea, físicamente. emocionalmente, espiritualmente Ujú. y físicamente. Exacto. Y físicamente. O sea, que Esa es la complicado. importancia de vivir el duelo, porque son tantas, o sea, aquí, solo aquí hay 1, 2, 3, 4 emociones fuertes en las etapas que si uno las reprime, van a salir por algún lado. Ahora, la diferencia entre un cristiano Sí. o entre alguien que va a recibir estas 4 etapas o 5 etapas es aquel verso donde dice Jesús nos deja la guía, está muriendo, Señor, en tus manos encomiendo mi Claro. espíritu. Es decir, que esto no pelea con estar en las manos del Señor Jesús. Puedes pasar, ¿cómo se llama? Negación, puedes pasar esto y lo otro en las manos de Dios. Eso es todo. Importante, ¿por qué Jesús dijo, les dejo un consolador? Ah, Si nunca buenísimo, podemos estar buenísimo, tristes, si buenísimo. no podemos Porque llorar la ajá. muerte, ¿por qué necesitamos un consolador? Dentro de este proceso de duelo donde nos permitimos llorar, estar tristes, estar enojados, hay un consolador y ahí estamos en los brazos de Él hasta el momento en que Él dice, ok, se acabó tu duelo, yo te voy a ayudar y te voy a dar la fuerza. Me encantó eso, Marce. Porque ¿para qué necesitaba un Sí, consolador? Obviamente por la gran pérdida que venía. Entonces, parte es humano. Es humano. humano. Es humano. Y es que, ¿sabes? Por eso es que Jesús se hizo hombre, brother. ¿Y, y qué puedo o qué debemos hacer como amigos? No sé si hay otra etapa, pero ¿qué podemos hacer para ayudar? Porque también se da el caso de que, bueno, si uno de mis amigos pierde a alguien, uno dice, no lo dejemos solo. Sí. Busquemos la manera de mantenerlo ocupado. ¿Es eso correcto o no? El sistema de apoyo alrededor de la persona es bastante importante, porque dependiendo de la gente que yo tengo alrededor, así puedo percibir también mi duelo. Por ejemplo, una persona tal vez necesita estar solo. Decirlo otra vez porque está bien bonito lo que dijiste, solo que no quiero que se vaya así sin Ok. que entenderlo. Una persona pierde a alguien y cómo percibo mi duelo o la muerte de mi familiar tiene mucho que ver con mi entorno, con mi sistema de apoyo, con mi familia que quedó, cómo se comportan conmigo, mis amigos, cómo se comportan conmigo. Van a haber momentos en que voy a ocupar estar sola, porque necesito llorar, necesito darle cierre a la muerte. Eso es bueno, mira. Van a haber momentos que es necesario estar solo. No es de que, no es de Dios, no. Sí. Está bien Sí. estar solo. Exacto. Yo lo hacía corriendo, por ejemplo. Sí. Cada quien busca Cada la manera, quien sí. busca su manera. Ajá. Entonces, yo creo que el sistema de apoyo tiene que aprender a observar. Y esto va para todos los que nos están viendo porque estamos viviendo tiempos donde esto ya no es nada fuera de lo normal hablarlo, Sí, ¿verdad? sí. Si alguien no lo está viviendo en carne propia con un familiar, tendrá un amigo a Alguien, quien apoyar, un seguro. conocido, ¿eh? exacto. Entonces hay que aprender a observar.
¿Okay? Si yo sé que mi amigo perdió a su familiar y lo veo demasiado depresivo, lo veo ya con pensamientos extraños, que la manera en que habla se ve muy cabizbajo, fuera tal vez de lo que consideramos normal que una persona llore, entonces ahí sí simplemente observar, estar pendiente, pero eso de que 24/7 no te vamos a dejar solo porque Sí. no sabemos qué puedes hacer, o sea, eso no tampoco, porque No es podemos sano, no es bloquear, correcto. exacto, No es correcto. podemos bloquear también. A mí me pasa algo cuando yo pierdo a alguien. Yo no lloro todos los días por la persona, ¿ok? Tal vez me recuerdo en un momento y me da tristeza, pero hay un día que sucede generalmente 3 días, 4 días después de que lo entierro y lloro todo ese día. Y hasta grito, muerdo la almohada, me ha pasado con mis abuelos, me pasó con tu mamá también. Lloro, grito, muerdo, miro fotos, sufro, pero ya después siento que eso como que me da Como cierta desahogo. es como un desahogo. Entonces ya después, los siguientes días sí recuerdo, me pongo triste aún al sol de hoy, pero ya la tristeza, esa es mi etapa de tristeza, así la vivo, llorando un día. Entonces a veces uno necesita esos momentos. Y yo me acuerdo que cuando murió mi abuelo, que era bien cercano a mí, yo no encontraba ese momento para hacerlo. Y me acuerdo que un día mis papás me dijeron, vamos a salir, vamos a ir a comprar algo, ¿querés ir? Entonces ahí pensé yo, y yo dije, no, me voy a quedar. Yo me siento en la grada de mi casa y solo cierran la puerta a mis papás y empiezo a llorar. Entonces a veces es necesario Sí. esos momentos de soledad. El sistema de apoyo tiene que entender eso. Es importante eso. Yo tuve un viaje luego de todo lo que pasó y un pastor había perdido a su esposa. Y entonces, cuando bajó él del stage, le pregunté, pastor, en inglés, ¿verdad? Porque él era americano, y le dije, mira, pastor, acabo de perder a mi mamá, pero yo quiero apoyar a mi viejo. ¿Cómo hago? Entonces me dijo, come con él cuando quiera comer, corre cuando quiera correr, llora cuando él quiera llorar. Solo me dijo, lo que me gustó mucho es, no le bloquees nada Sí. de lo que él quiera hacer. Me pareció sensacional y así lo hemos estado tratando de hacer, ¿verdad? Pero Sí. espectacular. Sí, es que el duelo hay que dejarlo, que él vaya. Entonces, si ya Algo que me gustó observamos, mucho es que vos sabés que tal vez para que sea saludable todo esto es saber de que vos vas a tener un día, esto lo escuché, yo que no sé si te lo conté, vos estás de duelo, mira, voy a estar con vos, vamos a llorar, a comer pizza, a engordar, todo lo que querrás, pero hoy es miércoles, el viernes salimos, viejo. Es decir, que vos sabías que iba a haber un día de que íbamos a salir adelante. sí. Yo creo que eso es saludable porque si no caes en este, Sí, lo prolongas. Sí, lo prolongas. hay una esperanza, hay algo, una luz, ¿verdad? Al Es final decir, del que túnel. el duelo debe de tener un momento donde se termina. Claro. Para Sí, que sea porque, saludable. exacto, porque tiene que haber una etapa de aceptación. La etapa de aceptación, y esto es importante, la etapa de aceptación no es que vamos a olvidar a la persona. Es espectacular eso. Porque Sí. la gente tiene ese concepto, ese man ni la quería, ya Sí, estuvo, ya se ya le levantó. olvidó. Pero no es así, o sea, no es olvidar a la persona todavía tiene fotos Sí, de la porque usted mencionaba eso, de que hasta el son de hoy dice todavía. O sea, no hay tiempo, el recuerdo obviamente sobre está. todo de los padres. A mí me han dicho que el dolor de la muerte de mi padre nunca... No tiene nombre. Nunca se deja de sentir. O sea, se va mejorando, se va sintiendo un poco más aceptable la muerte, Sí. pero, o sea, ese dolor siempre va a estar ahí. Y es por eso que el Señor compara su amor por nosotros y nos quiere dar una figura para que entendamos su gran amor y dice, yo voy a dar a mi hijo único por ustedes. ¿Verdad? Sí, sí, Ah, sí. ok, Así ahora ya fue, se Entonces, entiende. hablas de la muerte de un hijo. Sí, de eso está hablando. Sí. Eso es otro tipo de duelo, que es todavía, no más difícil, porque cada muerte es difícil, pero imagínate que la vida natural, el proceso natural es Que los hijos, padres van a enterrar. los hijos entierran a los padres, Sí. pero Sí, lo sí. contrario es cuando te toca enterrar un hijo, ¿verdad? Entonces ya ese es otro tipo de proceso. Hay personas que no les gusta ir al cementerio. Porque Y- recordar cómo. Sí, y fíjate que obviamente no estamos estableciendo que Sí, es sí, bueno sí. Sí, ni sí, sí. malo, pero sí quiero contarles es que si alguien dijo que era malo, no es malo. En la instrucción de la Santa Cena le dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Se recuerden. Sí, No hay problema. Sí. sí. Porque el no entender esto es decir, ya, ya estuvo, Sí. ya pasó, ¿cuántos años vas a estar así? Ey, ahora, mira Jesús cómo era de lindo.
¿Saben cómo deben de recordarme? Con una fiesta. Una fiesta. Es decir, que ya el duelo, después la memoria debe de pasar, Sí. no sé si estoy sé que la parte espiritual sí, pero no sé si hay algún apoyo psicológico en esto, es el duelo en algún momento traer a memoria, va a hacernos llorar, pero llegará un momento donde traer a memoria Básicamente. nos producirá alegría. Exacto. Yo creo que yo ya estoy así. Qué bárbara. Qué bárbara. Ya me pasa. Sí. Tendré mis días y fechas complicadas. Pero sí, la gran mayor parte del tiempo nos reímos de eso. Sí. Es cool, ¿verdad? Y hay personas que quedan atadas no a un recuerdo, sino atadas su felicidad. Quedará atada a eso, será espiritual, será algo, negación. Yo creo que hay muchos aspectos alrededor de cómo se percibe la muerte y cómo queda uno después, porque ahí es donde hay que buscar ayuda, ¿verdad? Ya sea una ayuda espiritual o una ayuda psicológica cuando ya la persona pasa mucho el tiempo, después de 6 meses, un año, y sigue tal vez metida en una etapa, como les decía. Pero también tiene mucho que ver cómo se fue la persona. Porque hay gente hay algo en psicología que se llama preduelo, que es cuando la persona sufre una enfermedad. Tiene un tiempo. Exacto, larga, Como por que lo ejemplo. vas aceptando durante el Entonces, proceso. siempre duele, siempre es igual de fuerte porque uno nunca está listo para perder a un familiar, pero se va, por lo menos en tu subconsciente, se va preparando, ¿verdad? Tu alma, tu espíritu se va preparando, pero hay gente que pierde de repente un accidente, un Sí. asesinato, ahorita el COVID, entonces eso puede hacer que una persona quede amarrada, ¿verdad? Y que no se cerró, Como que no se inconcluso. despidió. Y más si se le agrega, no hubo un velorio, no hubo un entierro digno, como dice la gente, ¿verdad? Sí. Yo siempre, ahorita he tratado bastante gente que no ha podido despedirse de sus familiares como se merecen tal vez, y yo siempre recomiendo dar algún tipo de acto simbólico que represente un cierre para ellos. Bueno, en la Biblia se menciona que a los reyes y había una forma de entierro, una forma de preparación del cuerpo. Claro. Y a la gente que estaba fuera de la ciudad, ¿verdad? Moría de una forma, pues morir fuera de la ciudad sin un entierro correcto era para la gente mala, imagínate esa locura. Entonces, yo creo que es un buen momento para aprovechar a decir que nos vimos como iglesia con la necesidad de hacer reuniones de cierre, de honra, de memoria. Germán, dentro de la iglesia sí, porque se sabe que eso inconcluso nos traerá problemas más adelante. Exacto. Entonces tenemos cultos de esos. Y Marce, hay flautas, como lo decía, Sí. hay canciones para entierros. Sí. Ahora, todo esto es, ¿por qué? Porque también hay música que te va a manosear el alma, que no te va a llevar a cerrar, y esa música sí te trae tristeza, te trae depresión. Es por eso que siempre me gusta este programa, porque es, antes que te enseñe el mundo, Sí. queremos enseñarte lo que Dios dice, ¿va? Solo tal vez para cerrar ese pensamiento, y aquí voy a citar a mi esposo, a Juan Marco, que a él le encanta esta parte de los salmos, porque los salmos tienen título. Y dice las instrucciones de David cómo quería que se cantara. Entonces, canten esta canción como que estuvieran de luto, dice. Sí, hombre. Canten esta canción y tóquenla como que están tristes. Si usted se pone a ver todos los salmos, Sí. cada uno, canten esta canción al ritmo de Jedutún, dice, algo así. Entonces, hay de todo tipo. Hay un repertorio para cuando estamos alegres, hay un repertorio cuando estamos en culto, y hay un repertorio también para tal vez transmitir paz, ¿verdad? Con los cantos. Otra cosa, fallece alguien, ¿verdad? Y como no querés poner de luto a todo el mundo, cantemos canciones rápidas, Sí. ¿verdad? De júbilo, de alegría. De júbilo, de alegría. No. En la Biblia habla que habían canciones, bueno, los instrumentos, fíjate que pensando bien en el sonido de la flauta, dice que las flautas pareciera que tal vez hablamos de la música alguna vez, ¿verdad? Sí. Pero ha de traer algún tipo de consuelo a tu alma. Sí, definitivamente. Sí, Seguro. bueno, Juan Marcos dice eso, que él ha estudiado bastante, creo que hasta tu papá lo ha dicho, que un tipo de instrumento ministra el alma, otro tipo ministra el cuerpo, otro tipo ministra el espíritu. Entonces, definitivamente, si nos pusiéramos a estudiar bien los géneros y todo, me imagino que va a salir bastante. Y los instrumentos, El arpa, la ansiedad, Sí, cabal. las cuerdas, la ansiedad. Yo creo que hay un proyecto ahí de ustedes que ojalá que se dé y sería espectacular, la verdad. Bueno, Sí, no sé cómo vamos, pero yo creo que hay tema todavía para desarrollar. Sí, No bastante. quisiera
pasar a los otros tipos de muerte, porque creo que este tipo de muerte era importante tocarlo, ¿verdad? Física, sí. Y dar el tiempo y enseñar, pues, de que es normal, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, ¿verdad? Entonces, y respetar el luto o el duelo de cada persona, todo el mundo es diferente, eso pues me llamó la atención, o sea, no es lo mismo tiempo que yo pase llorando, el tiempo que pase llorando vos, aunque sea alguien cercano de ambos, no es igual, creo yo. Sí, hace poquito me llamó una amiga de nosotros, una gran amiga de nosotros, y me dijo, Germán, hoy fui a ver a tu mamá y sentí, y ya no lloré, me dijo. Es decir, ya. Tuvo su cierre ella. Sí, ya cerró el ciclo. Y habrán personas que tendrán su cierre en diferentes tiempos, ¿verdad? Obviamente todo al final tendrá que ser recordado en memoria con una fiesta. Eso a mí me vuela la cabeza. Así debe de ser. Bueno, yo creo que para dejar un par de conclusiones, tal vez voy a decir mi pensamiento. Para mí lo que me cambió la perspectiva de esto es que el sabio piensa en esto para aprovechar este tiempo de vida que tenés. Hay que abrazar a los hijos que están, a los papás que están, a los abuelos que están, a los amigos que están. Porque finalmente esto es una caminata en el desierto nada más y vendrá otro tiempo que va y seguramente disfrutaremos más, pero es necesario el hombre sabio tiene presente esto. Creo que nos toca este tiempo, si no valoramos la vida, si no dejamos de preocuparnos por aquello que no hemos alcanzado, sino que valoramos lo que tenemos, esto pasó de balde, pues, ¿verdad? Yo creo que ese para mí ha sido un mensaje espectacular. Germán, ¿no quedaste igual? No quedé igual. Valoré un poquito más, abrazar a tus hijos, abrazar a tu viejo, llamar a tu mamá, llamar a tu papá, eso creo que es necesario pasar por eso para hacer esos tipos de cambios. Es por eso que el sabio dice de que no está en su entierro ni en su velorio de su papá, solo dice que él está atento a lo que está en la muerte, pues. Y el necio tendrá que pasar esto para valorar su vida, pero el sabio no. Pensamientos finales. Sí, no, a mí lo que es cerrar tal vez con lo que me tocó abrir, si es malo pensar o no, pues yo creo que es importante ir ordenando, ¿verdad? Y no hablo ordenando la muerte, sino que ir ordenando cómo va a quedar tu familia, cómo vas a quedar, si vas a quedar en paz, te van a recordar bien, qué recuerdos, qué momentos le vas a dejar a tus hijos. Creo que para mí eso puede ser el pensar, ¿verdad? Y no necesariamente estar aferrado de que mañana voy a morir y me voy a poner triste, sino más bien es, bueno, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar hoy, pero lo voy a hacer como que si fuera el último día, a disfrutar al máximo, a cerrar, no sé si se pueden cerrar ciclos antes o no, pero eso es verdad, y hay tiempo, respetar el luto y el duelo de las demás personas, y siempre es, pues a pesar de todos estos pasos, yo creo que el Señor también está ahí, respetando, y va a estar ahí también para cualquier cosa, para un abrazo, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo solo decirle tal vez a las personas que estén pasando, ¿verdad?, por un proceso difícil ahorita, que han perdido familiares de manera repentina o de manera tan difícil como esta, que no se pueden ver sus familiares, tal vez no sentir culpa si ahorita está pasando por ira, por negociación, por cualquier etapa del duelo que se puede vivir, pero también recordemos que hay un consolador, ¿verdad? Que hay un consolador por excelencia, que Él está ahí en cada momento y que el único que nos va a ayudar a salir de las etapas, una por una, es el Señor. Entonces, sí hay que vivir el duelo, hay que dar un cierre, si se pudiera. Lo que la iglesia está haciendo es magnífico, ¿verdad? Porque las personas necesitan, ¿verdad? Ya la persona se fue y tal vez ni cuenta se va a dar, no sé, está dormida, pero... Es espíritu presente, cuerpo ausente, ¿verdad? Es decir, que no está, obviamente, porque ya fue enterrado de una manera complicada, pero en espíritu está. Exacto. Entonces, es importante para la sanidad de uno, el alma, darle un cierre, ¿verdad? Entonces, hacer algo simbólico y saber que el Espíritu Santo está siempre ahí para consolar. Bueno, yo quiero primero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en este programa, dejarles un último mensaje que creo yo que a mí me cambió la vida. La muerte no es un castigo de parte de Dios. Me gusta mucho pensar que Jesús tomó el pan y lo partió y fue multiplicado. Es decir, que uno puede ser quebrantado estando en las manos de Jesús. Así que
Si tú crees que hay alguien que debe de escuchar este mensaje, que está pasando algo complicado, compartamos lo que esta es la hora, la nueva forma que Dios nos mandó a evangelizar. Así que un gustazo, un tema que uno lo deja así con un nudo en la garganta, pero creo que la iglesia y el Señor tienen respuestas en su palabra y eso es lo importante. Amén. Chau, chau.